Amén. Entonces, los 5 ministerios son un diseño para establecer cultura. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 15. Y yo quiero decirte que en el reino de Dios no hay cristianos de primera clase y de segunda clase. Solo hay hijos de una clase de fe que es la fe del Hijo. Y los 5 ministerios son el diseño, según Pablo, para que todos tengan esa clase de fe, ese conocimiento de Jesús, y todos lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto. Si yo le decía, Pablo, dame un consejo, ¿cómo hacer la obra del ministerio? Y acá Pablo te lo responde. O sea, estas palabras de Efesios 4 responden a las preguntas más importantes en el cuerpo de Cristo. Y Pablo te va a decir él mismo, ¿sí? Y ahí lo tengo subrayado en los apuntes porque ese va a ser mi primer punto. Los 5 ministerios son una idea de Jesús. La iglesia es una idea de Jesús. No es una idea del hombre. Es algo que Jesús comenzó, que Jesús se comprometió a perfeccionarlo, que al final va a ser gloriosa y va a prevalecer. Y vos podés ser parte de esta idea tremenda que es el diseño de Dios para establecer cultura del reino en la tierra para que afecte a las personas. ¿Saben que una de las maneras de experimentar la manifestación de Dios es a través de la cultura del reino? Nosotros no lo vemos a Dios, pero cuando la cultura se manifiesta, cuando establecemos cultura, la gente puede tener una experiencia con Dios. Entonces, cuando establecemos cultura, si bien la gente no está viendo al rey, pero está experimentando la legalidad del reino. Y las cosas empiezan a pasar. Entonces, los 5 ministerios son el diseño de Dios para establecer cultura. Vayamos ahí, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá aparece esta palabrita de vuelta, a fin de, ¿qué dice tu Biblia? Perfeccionar. Linkéenlo con Filipenses 1:6, ¿sí? El que comenzó la buena obra la va a... ¿Cómo lo va a hacer? Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿sí? Cuando los 5 ministerios están operando como una cultura, dice que vamos a llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren lo que dice ahora, nos saca de la inmadurez. ¿Cuántos creen que para comprender el mensaje Maranata necesitamos una iglesia menos superficial y más madura? ¿Y cómo salimos de la superficialidad? Dice, si entienden este diseño que Él estableció, dice, ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. O sea, los 5 ministerios son el diseño de Dios para vivir un avivamiento de profundidad. ¿Cuántos quieren ver comunidades enteras que puedan hablar este idioma, que puedan vivir esta fe? O sea, yo no creo que el diseño de Dios sea levantar un Benjamín Núñez, un Marcos Brunet, un Mariano, un Maxi, que todos los idolatremos. O sea, ese no es el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Fíjense, Dios levanta a unos para inspirar, perfeccionar, equipar a todos y que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe. Y que todos juntos lleguemos a la madurez de Cristo. Dios no levanta un profeta como un cristiano de clase ejecutiva y que todos hagan fila para que Él les profetice. Es un diseño del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice Dios, Él mismo constituye profetas, evangelistas. Él levanta a unos. ¿Para qué? Para que todos lleguen a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, Dios levanta a uno que escucha a Dios para enseñarle a todos a escuchar a Dios. Dios levanta a uno que tiene gracia para ganar almas, para enseñarle a todos a ganar almas. Dios levanta a uno que tiene entendimiento en Israel, la palabra, los últimos tiempos, para enseñarle a todos a amar Israel, entender la palabra y entender los últimos tiempos. Nosotros en la iglesia tenemos esta idea de que Dios tiene, ¿no?, sus elegidos, pero no, claro, Dios elige a unos, pero su fin es perfeccionar a todos. Entonces Dios está en el asunto de sacar a la iglesia de la superficialidad y llevarla a la madurez. Esto fue un gran tema del Congreso. Los niños van a ser engañados fácilmente. Una iglesia
con espíritu inmaduro va a ser muy vulnerable. Tantas voces hoy en internet, tantos mensajes. Si logramos llevar a la iglesia a la madurez, vamos a vencer el engaño. Y vamos a colaborar con el deseo de Dios de perfeccionar la obra que comenzó. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Entonces, una de las cosas que más queremos que te lleves es: Dios está cambiando la conversación. Dios está invitándonos a una conversación más madura. Pero el aceleramiento de los tiempos implica también el compromiso con llevar a la iglesia una madurez que no hemos experimentado. Y quiero decirte, y conectate con esto, esta conferencia es profética. ¿Saben por qué? No porque hay un tipo acá dando profecías personales, ¿sí? Sino esta conferencia es profética porque está marcando un diseño de lo que Dios va a hacer con todo el cuerpo de Cristo. O sea, Dios va a traer un avivamiento de profundidad. Se va a despertar una iglesia que va a pedir otra clase de comida. Y Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, 2 o 3 cosas les quiero dejar esta mañana. Número 1, anótalo así: la iglesia es una idea de Jesús. Él la estableció. Yo describo todo esto en el libro. Me fascina Mateo 16. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Hoy les voy a mostrar un videito de lo que vimos en Israel. Cesarea de Filipo era un lugar tan pagano. Yo siempre creí que la iglesia se había fundado tipo en una conferencia como esta, en Jerusalén, en el monte de Sión, ¿no? Todo espiritual, acá voy a reinar para siempre y voy a fundar una iglesia. Pero Jesús lleva a sus discípulos hace 2000 años. Yo sé que vos estás acostumbrado de la palabra iglesia y del movimiento iglesia, pero imagínate el día 0 de la fundación de la iglesia. Nunca se había nombrado la palabra iglesia de la boca de Jesús como el movimiento que conocemos hoy espiritual. Y Jesús lleva a sus discípulos al lugar más pagano del momento. Cesarea de Filipos era un lugar donde había idolatría, paganismo. Históricamente era conocido como un lugar de rituales paganos, orgías. Se sacrificaba humanos en ese lugar. Y de hecho, en los primeros siglos de la iglesia, ese fue un lugar donde se sacrificaron muchos cristianos. En ese lugar, cuando fuimos, ahí está Facu, que nos llevó a Israel este año, y fuimos a ese lugar y los guías nos contaban, eso que ven ahí se llama las puertas del Hades. ¿Sí? Imagínense, o sea, esto es, las piedras hablan en Israel. ¿Vieron cuando la palabra dice, las piedras les van a hablar? O sea, no era un versículo, dice, esas piedras que ven ahí se llaman las puertas del Hades. Esas cuevas, de ahí se mataba y se hacían sacrificios humanos. O sea, imagínate lo que era el lugar. Y Jesús el buen pastor lleva a sus discípulos a las puertas del infierno para decirles, voy a fundar un movimiento que va a sacudir la tierra y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ustedes no saben lo que vienen, pero cada vez que en esas puertas los quieran matar, los van a multiplicar. Y la persecución va a traer multiplicación. Me encanta esta idea. A Maxi también le encanta, porque él ama la iglesia, ¿no? Jesús lleva a sus discípulos al lugar más oscuro del momento para revelar la idea más gloriosa de la historia. Y hoy, en la Cesarea de Filipos actual, en la Babilonia moderna, Dios está por dar a luz una iglesia gloriosa, una iglesia sólida, fundamentada en su diseño, que las puertas del infierno no solo no van a poder prevalecer contra la iglesia, sino que esa iglesia preparada va a traer a Jesús de vuelta a la tierra. El cielo no va a poder retener a Jesús mucho tiempo más, mi hermano. Y la tierra y las pasiones de este mundo tampoco van a poder retener el hambre de una iglesia que ya no quiere algo, quiere a alguien. Una iglesia, Mariano, ¿por qué adoran día y noche? ¿Qué quieren un avivamiento? Queremos un avivamiento, un avivador con mayúscula. No, queremos verlo. Claro, porque los avivamientos, el buscar un avivamiento, la búsqueda por un avivamiento termina cuando viene el avivamiento. Pero cuando tu deseo es ver a Jesús cara a cara, no para hasta que veas a Jesús cara a cara. Sea que Él me lleve hasta el último día y Él decida que se terminó mi tiempo en la tierra, o sea que esté vivo en la generación de su venida y lo vea regresar. Y este era el deseo de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo murió decapitado y decía, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor? O sea, Pablo vivía
con la expectativa de este avivamiento glorioso, de ver a Jesús volver, aunque Dios no se lo dio, porque Él murió decapitado. Pero Pablo decía, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, decía. Y por anhelar ese avivamiento, Dios lo usó, como se dan cuenta, para muchos avivamientos. Entonces, Él constituyó la iglesia. ¿Y cuántos se dan cuenta que 2000 años después podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios para manifestar el reino en el mundo? Es una idea tan sagrada y poderosa que en esta mañana se te renueve tu pasión por la iglesia. En esta conversación que Benji nos invitó, yo escribí esa conversación en el libro Las Pasiones del Corazón de Dios. Dios, ¿qué es lo que vos amás? Yo ya sé lo que yo amo. ¿Qué es lo que vos amás? Yo amo Israel. Yo amo las naciones. Yo amo el mundo árabe. Yo amo a la descendencia de Ismael. Amo a la descendencia de Isaac. Yo amo los perdidos. Pero yo amo a la iglesia también. Y yo quiero profetizar que vas a amar todo lo que Él ama. Y esta idea tan sagrada, ni los errores del ser humano en 2000 años pudieron frenarla. ¿Puedes darte cuenta de eso? Es tan divina la idea de este movimiento de Jesús. Yo me imagino a los discípulos de Cesarea de Filipo diciendo, Jesús, ¿ahora qué viene? Ahora la gente te va a empezar a conocer. Ahora se va a poner bueno, porque cuando te empecé a seguir era medio incierto. Yo dejé mis redes, mi barca, pero no sabía qué iba a pasar. Pero 3 años después me doy cuenta, menos mal que te sigo. Soy parte de un movimiento tremendo y de este líder increíble. ¿Dónde vamos, Jesús, ahora? Y Jesús dice, mira, yo me voy. A mí me crucifican. ¿Qué? ¿Cómo? Si ahora se puso bueno esto. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a empezar un movimiento que no para más. Ni los ateos, ni los enemigos, ni las puertas del infierno, ni los errores de ustedes mismos van a poder frenar lo que voy a hacer. Pero ¿cómo llevamos a la iglesia a su mejor versión? Y acá viene el tema, los 5 ministerios. Decí conmigo, los 5 ministerios. Me encanta en Hechos 11, no tengo el tiempo para hablar todo eso, pero déjame leerte una partecita de lo que escribí en el libro, porque yo sé que vos hoy te vas a salir enamorado de la iglesia, más que de ministro. Yo no quiero que veas al ministro acá arriba, mirá el aspecto de Cristo que es revelado a través de cada uno. Ahora, los que Dios nos da esta gracia, tenemos que entender que Dios nos las da para perfeccionar a otros, para equipar a otros, para entrenar a otros. Mi éxito no es que vos digas, qué buen predicador, cuánto sabe de la palabra. Mi éxito es que vos tengas como mínimo el hambre de la palabra que yo tengo. Yo estoy acá para equiparte, yo estoy acá para decirte, así Dios me entrenó y así Dios lo quiere hacer con vos. Por eso en el nombre de Jesús, obras mayores harás que las que tus líderes hacen. Ese es el diseño de Dios. Entonces, me encanta ver en Hechos 11. En Hechos 11 está la iglesia de Antioquía que funciona con los 5 ministerios. Hay profetas, hay mover profético, hay mover pastoral, hay mover apostólico, hay mover bíblico, hay evangelismo. Dice que la mano de Dios estaba ahí, todos los días se añadía gente. Bueno, yo ahí te describo toda la iglesia de Antioquía, pero me encanta porque dice que a los discípulos se los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, cuando la gente vio esa comunidad, dijo, no era que había un cartel, Iglesia Cristiana de Antioquía. Por eso la etimología de la palabra cristiano es pequeños Cristos. Ellos dijeron, wow, es como ver pequeñas expresiones de Cristo. Y yo quiero decirte cómo me imagino esa iglesia, déjame leértelo rápido. Escribí esto, quiero hablarte de una iglesia que es asombrosa. Me gustaría que puedas visualizarla en tu mente mientras te la describo. Es una comunidad de fe donde todos adoran juntos, caminan cerca y pelean las batallas cotidianas codo a codo. Son un grupo de hombres y mujeres que lloran y ríen mirándose a los ojos. Han aprendido a ser una familia espiritual y se honran continuamente. Cuando uno está en apuro, todos van en su ayuda. Pareciera que están dispuestos a dar su vida unos por otros. Honran a las autoridades espirituales establecidas y disfrutan de la comunión entre ellos. Fortalecen y apoyan de manera especial a los más nuevos y débiles en la fe. Cuando están en medio de responsabilidades cotidianas, no ven la hora de que llegue el momento de volverse a encontrar.
Son rápidos para perdonarse ante los pleitos, aunque sinceramente la mayoría parece que han desarrollado la habilidad de ser inofendibles. Cuando caminas cerca de uno de ellos, te sientes tan atraído a ser parte que emerge este deseo de pertenecer a esa comunidad. Algo me llama la atención de su celo por las Escrituras. No comparten la palabra desde una perspectiva religiosa, fría, condenatoria. Cuando leen versículos, lo hacen con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. No podrás tener una charla con ellos sin identificar principios bíblicos detrás de cada decisión, plan y actitud que toman. Es como si la palabra cobrara vida cuando estás en esta comunidad. En cada parte de las Escrituras se encuentran a Cristo y otros tesoros que pocos descubren. De hecho, te dan ganas de llegar a casa a abrir tu Biblia luego de escucharlos. Es hermoso verlos adorar, a veces con los brazos al cielo, pero en otras ocasiones con la Biblia en las manos. Cuando predican parece que el tiempo vuela y no deseas que terminen. Te sientes confrontado, pero a la vez convencido y atraído a Jesús. Déjame hablarte de sus reuniones espirituales. Consisten en poderosos tiempos de la manifestación de la presencia de Dios. Son adoradores e intercesores apasionados. En esos momentos de búsqueda espiritual fluyen las profecías. Existe una llamativa percepción de Dios entre ellos. No adoran como si Él no estuviera en la habitación, sino como viendo al invisible. Percibes a Dios en la adoración, en las oraciones, a través de las palabras que alguien se acerca y te dice. Aún los que todavía no han sido salvos experimentan esta realidad y caen postrados reconociendo que Dios está allí. Es maravilloso ver personas incrédulas ser atraídas y abrazadas por la presencia sobrenatural de Dios. No puedes estar allí y dudar que Dios es real y está vivo. Hablando de esto, me asombra la cantidad de gente que se convierte cada semana. Es tan visible la mano de Dios que multitudes le rinden el corazón regularmente. Los enfermos son sanados, los endemoniados liberados y los pródigos vuelven a la casa del Padre. Me encanta ver a todos orando unos por otros. Existe una empatía y compasión con los más pobres como no he visto en casi ningún lugar. En la ciudad, cada vez que encuentran a un indigente, algún enfermo necesitado en cualquier área, lo envían a esa comunidad. Los ves en el templo, pero también en las calles. Están en plazas y hospitales. Ayudan a los más débiles. Y no hablo solo de cosas materiales, sino sobre todo de las necesidades del alma y del espíritu. Un último punto que me llama la atención de esta iglesia es su conexión con los planes globales de Dios. Cada semana interceden por las naciones y enseñan sobre el plan completo de Dios para toda la tierra. Envían y apoyan misioneros, los sostienen económicamente y espiritualmente. Abren nuevas iglesias en zonas cercanas como en lugares recónditos de la tierra. Se enfocan en que esas nuevas obras repliquen estas 5 columnas que he descrito antes, que para ellos son innegociables. Capacitan obreros y los respaldan al realizar la obra. Son integrales en el diseño y las enseñanzas. Hablan de misterios profundos con una sabiduría impresionante, de modo que cualquier persona pueda entender y replicar. Enseñan acerca de las dinámicas de los últimos tiempos también, pero de una manera tan práctica que las personas no solo entienden lo que vienen, sino que se sienten llamados a preparar el camino para que todo lo que está escrito suceda. Entonces, mi conclusión final es que son una iglesia donde fluyen las dinámicas pastoral, bíblica, profética, evangelística y apostólica de forma orgánica y coordinada. Si pudiera poner todo esto en una palabra sería madurez. Son integrales y maduros y replican estas virtudes en todos. Son una comunidad de discípulos que se parecen mucho a Cristo. En la ciudad no los llaman ni religiosos ni evangélicos. Los identifican de una manera que nunca antes alguien había usado para referirse a una comunidad de fe. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Entonces,
Esta es mi traducción de Hechos 11. Lean Hechos 11 y yo veo esa comunidad. Porque escucha esto, el propósito de los 5 ministerios no es idolatrar gente, sino es formar a Cristo en las personas para que las personas puedan decir, son pequeñas expresiones de Cristo. Entonces los 5 ministerios, ¿sí? Y he dedicado 250 páginas a escribir esta idea. Los 5 ministerios, grabate esto te quiero dejar esta mañana. Los 5 ministerios son 5 expresiones de Cristo que Dios quiere desarrollar en todos. 5 expresiones de Cristo. Dios no está en el asunto de llenar el templo de personas. Dios está en el asunto de formar a Cristo en la gente. Dios está en el asunto de llenar a la gente de Cristo. Y todo lo que estamos viendo acá no es teología, es Cristo formado en las personas que trae esperanza de gloria. ¿Sí? Por eso dice, estos 5 ministerios van a producir que lleguen a la unidad de la fe, pero sobre todo van a producir que lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo. Entonces, quiero ir a la última parte, pues esto es lo que te quiero dejar y muchas veces no entendemos estas dinámicas. Miren, los 5 ministerios son como un ejército dividido en 5 compañías, ¿sí? En la parte de asignación, son 5 ámbitos para pelear la guerra espiritual que viene. A mí me gusta decir que los evangelistas, y vamos a poner una foto de fondo, son como los soldados de campo, ¿no? Porque los evangelistas quieren almas, quieren sangre. El evangelista está acá y dice, muy lindo todo esto, la adoración, las lágrimas, pero dame un inconverso que lo quiero convertir. El evangelista está así como 3 días ahí encerrado, adorando, estudiando los últimos tiempos, está muy lindo, pero quiero ir a predicarle a alguien y que me escupa y seguir predicándole hasta que se convierta, ¿no? Y los que son más evangelistas dicen, al fin alguien lo dijo. No. Pero esto es una parte del ejército, porque claro, el evangelista fue puesto en la iglesia, levantado en la iglesia para infundir sobre todos la compasión de Cristo. Y está bien eso, y es clave, mientras que el evangelista entienda que no es solamente su compañía todo el ejército, sino que él tiene que cumplir su función conectándose con el resto de la compañía, entendiendo todas las dinámicas para que el ejército de Dios avance. Entonces, claro, el evangelista va a decir, ¿para qué tanta preparación? Porque claro, cuando vos sos soldado de campo, a mí dame un Rambo, ¿no? Dame un cuchillo y listo. O sea, no necesito saber mucho más. ¿Qué teología? El Señor murió por tus pecados y te oro hasta que te sanes, ¿no? Ahora, el ministerio profético es como la fuerza aérea, ¿sí? Y claro, no es lo mismo aprender a usar un cuchillo que un avión. ¿Cuántos saben que para aprender a usar un avión necesitas un poco más de entrenamiento? Tampoco es lo mismo la caída de un evangelista que un profeta. Por eso que se dijo, va a haber falsos profetas. Porque una cosa es estrellar un avión, ¿sí? Cuando el evangelista cae, medio que cae él solo. Pero cuando lo profético cae, es trágico y muchas personas son afectadas. Y lo hemos visto en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos creen que la fuerza aérea también es necesaria para la guerra? Entonces, claro, voy a decir, ¿para qué estudiar día y noche? Y los profetas tienen como armas más sofisticadas, ¿no? No tienen solo el cuchillo, tienen que aprender a usar otros elementos. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Que los evangelistas vayan a ganar almas y que los profetas tiren este fuego aéreo y que el reino avance. El problema es cuando los evangelistas se pelean con los profetas. ¿Para qué estás ahí estudiando aviación? No, vamos, almas, a las calles, salgan de las 4 paredes. Y el otro está adorando día y noche y dice, este nunca adora, este no siente la presencia de Dios. Y en vez de usar el fuego para el enemigo, lo usás para matar a los de tu propio ejército. Ahora, ¿cuántos pueden empezar a ver que en el diseño de Dios no son compañías divididas, sino unidas para que se cumpla el propósito? Entonces, que Dios traiga reconciliación entre evangelistas y profetas. Y después están los maestros, que son los entrenadores. Claro, los maestros son los que conocen el plan. Los maestros son los que tienen que entrenar, conocen las armas, conocen el plan de batalla, ¿sí? el plan de guerra, que ellos lo llaman la sana doctrina, pero no usan ese plan para debilitar a los soldados de campo ni a la fuerza aérea, sino para equiparlos, porque son una compañía donde todo funciona interconectado. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios por los maestros? Pero pueden ver que no es uno o otro, y eso es lo que yo amo
del diseño que Dios nos dio como equipo ministerial, y aún con los que estamos acá, me encanta ver cómo cada uno fluye en lo suyo. No nos estamos peleando para ver quién es más importante. Es más importante Benji o Marcos o Lucas o fulanito. No. A ver, somos uno en Cristo, somos un ejército y cada uno es clave para que el diseño de Dios se cumpla. Y después están los pastores, ¿no? Que los pastores son, yo digo, como los médicos. Porque ¿cuántos saben que los pastores son los que se ocupan de sanar el corazón de las personas? Claro, porque si vos te encontrás si acá hay alguien que tiene más algo de maestro, está todo el tiempo midiendo lo que decimos sana doctrina y está todo filtrando, ¿no? El hermano habló, no tiene base bíblica lo que está diciendo. Sí. ¿Vieron cuando viene un evangelista acá? El evangelista, su rol es que salgas como un Rambo a predicarle a alguien, al que sea, el perrito que se cruza ahí los va a convertir. Ese es su rol. Entonces él te va a contar testimonios y te va a contar para inspirar el poder y la fe. Y si vos no entendés el diseño, vos vas a estar viendo al evangelista diciendo, ¿por qué no usa versículo el hermano? Ya me contó 10 testimonios. No, porque su rol en el cuerpo de Cristo no es darte versículos. Ahora, él tiene que conocer todo el diseño y ahora te voy a hablar de eso, ¿sí? Porque en realidad Dios levanta a algunos en estas áreas como asignación, pero ahora como hijos de Dios, Dios quiere formar todo en nosotros para poder ser como Cristo. Entonces el maestro, claro, y ahí está la discusión. El pastor que está acá dice, muy lindo esto, profético, palabra, evangelismo, pero yo soy el que lidio con los problemas matrimoniales de los hermanos, yo soy el que lidio con la rebeldía, claro, porque Él es el médico y tiene que sanar. Pero ¿cuántos pueden ver que todos son importantes? Y Él mismo estableció este diseño. Y después tenemos, ¿qué me está faltando? Los apóstoles, que son los generales del ejército, porque están conectados con el comandante en jefe y ven todo el diseño de una manera orgánica, de una manera que conectan. El comandante es el que conecta. Pablo habla en 1 Corintios 3 y 4. Me encanta la parte donde describimos todo el ministerio apostólico, porque hay tantas ideas del ministerio apostólico, pero hay 2 capítulos en la Biblia que se llama el ministerio de los apóstoles. O sea, ahí vos podés ver qué es el ministerio apostólico y básicamente es un arquitecto que conecta todas las áreas de la construcción. Entonces, 2 cosas anotá que tenés que hacer. Tengo que identificar mi asignación. A todos nos quema algo más de estos 5 por asignación, pero como hijos de Dios tenemos que desarrollar todos. Decí conmigo, tenemos que desarrollar todos. Escucha esto, pequeñas comunidades que desarrollen los 5 ministerios van a afectar la cultura de muchos lugares. Familias, Dios nos llamó a establecer cultura. Entonces yo quiero declarar un avivamiento bíblico sobre tu vida y sobre tu comunidad, conectado con un avivamiento evangelístico y un avivamiento profético y un avivamiento pastoral y un avivamiento apostólico. Entonces no hay un ministerio más importante que otros. Hay un diseño establecido para que Cristo sea formado en todo. Una de las premisas que hablamos en el libro es esta. La solución para el mal uso no es el desuso, sino el correcto uso. Es un trabalenguas, pero pensalo. La solución para el mal uso no es el desuso, sino el correcto uso. Si se mal usó la palabra apóstol, no es que hay que desusarla, dejar de usarla, sino que hay que usarla correctamente. Muchos le tienen temor a la palabra profético porque vieron un mal uso, pero la solución para el mal uso no es el desuso, sino el correcto uso. Dios va a levantar una generación que va a manifestar el correcto uso de los principios que Dios estableció y eso va a solucionar muchos errores. Porque cada vez que enfatizamos cualquier énfasis de un ministerio sobre otro, lo que está haciendo es debilitando el diseño. Este es el principio. Cuando uno de los 5 ministerios no está presente, una parte de Cristo está ausente. Entonces, me encanta pensar que los 5 ministerios, que Dios levanta referentes, pero su propósito no es tener unos en la plataforma ungidos. El propósito de la iglesia gloriosa es que todos sean como Cristo. Eso dice Romanos 8, dice que Él te eligió de antemano, escucha esto, para que llegues a ser como Jesucristo. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuántos se identifican con alguno de estos ministerios? Alguno. Esa es tu asignación y está bien. Yo tengo mi asignación y es mi aporte al perfeccionamiento de los santos. Eso es como asignación, pero como hijo de Dios, yo necesito desarrollar todos en mi vida. Entonces quiero que te grabes esto. Cada ministerio
es un aspecto de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Carlos, hemos puesto los 5 ministerios como 5 personas en la plataforma súper ungidas y un montón de gente que está ahí como pidiendo migajas. Y no entendemos que Dios levanta a unos para perfeccionar a todos. Y los 5 ministerios, como Cristo los estableció. Y algo que me encanta en Cristo, que ¿cuántos saben que Cristo fue el buen pastor? Y fue el rabí, lo llamaron rabí. La samaritana le dijo, profeta eres, ¿no? Y varias veces se lo llama profeta. En el libro de los Hechos dice, Moisés lo llamó profeta. Dice, va a haber un profeta, ¿sí? El evangelista, ¿no? Cristo ganó todas las almas en la cruz del Calvario, ¿sí? Que ahora tenemos que tomar la recompensa de su sacrificio. La salvación ya fue consumada, ahora solo tenemos que hacerla efectiva en personas que necesitan escucharlo. Hebreos dice, consideremos al gran apóstol de nuestra profesión. O sea, Cristo son los 5 ministerios. Y Dios me dio esta dinámica para escribir este libro donde en cada capítulo empiezo mostrando el ministerio en Cristo. Por ejemplo, escucha esto. El ministerio pastoral es el carácter de Cristo. Cristo fue la persona más mansa y humilde. Cristo, Él tenía un carácter perfecto. Sabía cuándo ser león y cuándo ser cordero, ¿sí? Mientras la gente veía un corderito que no abrió su boca en una cruz, el infierno estaba presenciando un león que lo estaba desarmando, pues. Pero él tenía este carácter. Él sabía cuándo hablar. Él habló a la samaritana, él tiró las mesas en el templo, pero también él cayó ante Poncio Pilatos porque tenía carácter. Un texto que me encanta es Lucas 2:52, Lucas 2:50 al 52, dice que cuando él era pequeño, cuando él era adolescente, dice que él se mantuvo sujeto a sus padres aunque no lo entendían. Ese es el carácter pastoral. Me encanta esto. Mira, tus pastores no van a entender muchas de las cosas que estás recibiendo, sí, probablemente, pero cuando vos entendés el diseño, sabés que tus pastores están para formar en vos el carácter de Cristo, la humildad de Cristo. A Cristo no lo entendieron y Él no se fue a buscar otros papás. Dice que Él se mantuvo sujeto a sus padres aunque no lo entendían. Porque eso tienes que tener carácter, obediencia, y eso forma el carácter de Cristo. Entonces el ministerio pastoral es el carácter de Cristo. El ministerio bíblico, yo quiero profetizar esto, que Dios va a levantar la generación Maranata, va a ser una generación con el carácter de Cristo. Va a tener la humildad del Cordero, va a tener la mansedumbre del Cordero. Vos vas a escuchar gente con una revelación tremenda, pero gente con un carácter humilde. ¿Y qué es lo que te da el carácter? La comunidad, la iglesia local, la dinámica. A ver, Él mismo estableció este orden, Él formó la familia. El ministerio pastoral, la dinámica pastoral refleja el deseo de Dios de que la iglesia sea una familia. Porque en una familia tienes que aprender a operar con tus padres, con tus autoridades y con tus hermanos. Entonces Cristo va a restaurar el ministerio pastoral y va a formar el carácter de Cristo en una generación de leones y corderos que van a saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo tirar mesas. Hay veces, ahora entendés esto. Para eso Dios puso pastores, no para complicarte la vida, sino para que tengas el carácter de Cristo, para que seas más humilde. Si Jesús necesitó ser perfeccionado en obediencia, ¿cuánto más nosotros? Entonces obedece, sujetate. Hay más libertad en la obediencia que en la rebeldía. El mundo te dice, ¿querés ser libre? No te sujetes a nadie. Dios te dice, ¿querés ser verdaderamente libre? Honra el diseño. Miren, yo estoy acá por haber sido obediente a mis padres, obediente a mis pastores. 1000 veces no me gustó, 1000 veces quería que las cosas pasen distintas a otro tiempo. Pero después me di cuenta que Dios los había puesto para formar mi carácter. Porque Dios está comprometido en que llegues hasta la meta y que cada día crezca más a la estatura de Cristo. El ministerio bíblico no te da teología, te da sabiduría, que es la aplicación del conocimiento. El ministerio bíblico te da la sabiduría de Cristo. Déjame decirte esto, tenés la mente de Cristo. Jesús dice, quiero que sepan que tienen mi mente. ¿Qué hago? Levanto a unos maestros. Dios levanta maestros. ¿Cuántos se dan cuenta que para entender todo lo que está pasando acá necesitamos la mente de Cristo? Entonces Dios levanta maestros, no para que idolatres a los maestros, sino para que digas, Señor, o me das tu mente o no entiendo nada. ¿Cuántos cuando lo escuchan a Benjamín dicen, necesito la mente de Cristo? Sí. Gloria a Dios. Ese es el propósito
más que darte una teología que te vuele la cabeza, si tenés la mente de Cristo, aun cuando no estén los maestros en la plataforma, el Espíritu Santo te va a seguir enseñando. Entonces el ministerio bíblico restaura la mente de Cristo. El ministerio profético restaura la sensibilidad de Cristo. Dios levanta profetas, no para que te agarre profetiza y saúda. Yo quiero una palabra profeta. El hermano es profeta, me voy a sentar adelante. Mira todos estos buscadores de profecía, ¿no? Me voy a sentar adelante. Cuando haga el llamado al altar, paso rápido, voy a temblar así la mano para que me encaje la profecía. Yo sé que ustedes no hacen eso, pero hay mucha gente que lo hace allá en otras naciones. Y dice, quiero la profecía. Ahora entiende esto. En el Nuevo Testamento, el éxito del profeta, escucha, más que darte una profecía, es perfeccionarte para que aprendas a escuchar a Dios. Porque las ovejas saben escuchar la voz del buen pastor. Entonces, claro que es hermoso el ministerio profético, pero el propósito es perfeccionar a los santos. No, o sea, todo ministerio profético que te haga más dependiente del profeta que de la voz de Dios no está cumpliendo su propósito. ¿Me estás escuchando? O sea, todo ministerio profético que te haga dependiente del profeta deja de ser profético en esencia, porque lo profético no te hace dependiente del hombre, lo profético te conecta con el corazón de Dios. Por eso lo profético te da la sensibilidad de Cristo. El Señor dice, yo sabía escuchar al Padre, yo sabía que la samaritana había tenido 5 maridos y este no era su marido. Yo sabía que si Pedro tiraba ahí la red iba a salir una moneda de la boca del pez. Y esta habilidad que yo tenía, que tenía la mente de mi padre, yo quiero que todos mis hijos la tengan, porque mi propósito es crear una cultura. La iglesia es una cultura donde todos somos transformados a la imagen de Cristo. Por eso Él estableció profetas. ¿Ves? Por eso Él estableció evangelistas. Jesús dice, quiero que tengan mi compasión, quiero que ganen almas. Puedes ver que a la hora de honrar tu asignación, puedes escuchar lo que Dios tiene para vos. Yo puedo decir, lo mío es apostólico, yo enseño Israel los últimos tiempos, yo doy alimentos sólidos, esto es lo mío, pero eso Dios me dice, esa es tu asignación. Pero tu propósito esencial como hijo de Dios, claro, yo no puedo excusarme, Señor, lo mío es apostólico, yo no predico el evangelio, así que si alguien está delante de mí y vos lo querés salvar, no es mi ministerio. Lo llamo a Todd White, no sé. No, Dios me dice, esta es tu asignación, pero como hijo de Dios, necesitas la compasión de Cristo en tu vida. Entonces, ¿saben lo que hago yo, mis amigos? Cuando yo escucho a un evangelista, claro, mi asignación dice, háblame de Israel, háblame de los últimos tiempos. Y Dios me dice, quiero formar un aspecto de Cristo en vos, porque si una de estas 5 dinámicas no está presente, una parte de Cristo está ausente. Y Dios está levantando una iglesia integral. Entonces yo a veces digo, Señor, por eso yo voy a los congresos que no son exactamente de los dones que Dios me dio, porque quiero que Cristo sea formado en mí. Y no estoy escuchando como, ¿dónde dice eso la Biblia? Estoy como, Señor, dame de lo que le diste. Ese aspecto de Cristo que sea formado en mi vida. ¿Ves? El ministerio evangelístico nos da la compasión de Cristo y el apostólico nos da la madurez de Cristo. Y yo quiero orar por esta gracia apostólica. Miren, quiero terminar acá en este llamado. Dios te llamó a establecer cultura del reino en tu familia, en tu comunidad. Recibí esta palabra, Dios me la dio esta mañana. Pequeñas comunidades que vivan los 5 ministerios van a afectar grandes masas, van a afectar ciudades. Lo que estás viendo acá es el fruto de gente que hace 20 años. Miren, yo tengo autoridad sobre el ministerio que Dios me dio a liderar, que se llama misión. ¿Cuál es mi propósito en misión? Que todos mis discípulos vivan estas 5 dinámicas. Yo creo en el diseño, creo que esta es la herramienta que Jesús estableció para que todo esto hoy se produzca. Por eso adoramos día y noche, por eso todos los lunes hacemos evangelismo en las calles, por eso estudiamos la palabra, por eso amamos los últimos tiempos, es una madurez apostólica, por eso vamos a Israel, por eso estamos imprimiendo 6.000 libros para la iglesia iraní, en Farsi. Por eso estamos, ¿por qué? Porque no queremos una parte, queremos construir una comunidad según el diseño bíblico. Yo cuando te leo lo de Antioquía, esa ha sido mi meta, formar una comunidad donde todo eso lo vivamos. Y no es que lo hayamos alcanzado ya, pero vamos hacia esa meta. Y algo que pasó, y quiero terminar con este testimonio. Claro, la gente está entrando, la gente entra a esta comunidad y se convierte. Porque hay un poder en la iglesia cuando la alineamos al diseño.
Entonces todo este año hemos tenido gente en misión, proveedores, personas que vienen a trabajar, que dicen, ¿qué es esto que ustedes viven? Yo quiero ser parte de esto. Y esto es la iglesia que Jesús fundó hace 2000 años, que Él está perfeccionando, que será gloriosa. Y Él quiere invitarte, pequeñas comunidades que viven estas 5 dinámicas, van a traer mucho fruto para la gloria de Dios. Si lo crees, ponete en pie, vamos a orar. Se nos fue el tiempo, ¿no? Perdón. Toma la mano de alguien que está a tu lado y oremos. Vamos a tomar un minuto más y ya vamos al descanso, pero ora para que Dios restaure los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo.